El reino del cielo, el reino de Dios, tiene una ley muy poderosa y es la ley del acuerdo. La ley del acuerdo. Dios funge como juez y como padre en nuestro favor. Dios tiene esas dos características que cuando usted y yo nos vamos a acercar a Él, podemos verlo como un juez que va a juzgar nuestro caso y que va a hacer justicia en favor nuestro, pero también como un padre que va a buscar hacer provisión para sus hijos. Importante, la ley del acuerdo establece que se necesitan dos para decidir cualquier cosa. La Biblia dice que todo asunto va a ser decidido, legalmente hablando, por dos testigos. Así que en el ámbito legal hace falta que dos personas sean testigos para establecer una verdad. Dos personas establecen una verdad. Cuando vemos a Dios como un juez, tenemos que entender que dentro de todo este contexto judicial hacen falta dos testigos. Ahora, como padre también hay otro ámbito, y es que Jesucristo en una ocasión dijo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquiera cosa que pidieren, os será hecho por mi Padre que está en el cielo. Así que también en este otro sentido, además del aspecto legal, hay un aspecto de provisión de Dios como Padre, que es lo que necesita, es que haya un acuerdo. Es una ley espiritual que Dios ha establecido, que cuando hay, escuche esto, que cuando hay dos voluntades que se unen en un mismo propósito, ese propósito ya está decidido y es una ley. Entonces, en el cielo hay una voluntad. Es la voluntad de Dios. Pero aquí en la tierra, Dios crea al ser humano con la capacidad de tener una voluntad también. Pero hay un adversario que tiene también una voluntad. Escuche esto. Dios tiene unos planes en su corazón y Dios, esa es su voluntad, realizar algo. Pero Él necesita conseguir a alguien que se ponga de acuerdo con Él. Hacen falta dos voluntades. Cuando aparece la segunda voluntad, todo está definido ya. Los milagros están hechos. Las sanidades han sido ya liberadas. La libertad ya ha sido decretada. Una vez Dios consigue a alguien que puede ponerse de acuerdo con Él, todo está definido. Ahora, cuando usted mira el mundo, se da cuenta que estamos llenos o sumergidos en un mundo lleno de gente que está cumpliendo y ejecutando cosas que no son la voluntad de Dios. Esto que le voy a decir a lo mejor va a sonar un poquito fuerte, pero los purgantes hacen bien. Tápese la nariz, abra la boca y en el nombre del Señor, mire, el enemigo siembra su voluntad en nosotros a través de nuestra concupiscencia. Y cuando, escuche esto, cuando el enemigo siembra en nuestra concupiscencia su voluntad y usted y yo nos ponemos de acuerdo con esa voluntad del enemigo, la Biblia dice que se engendra en nosotros el pecado. Dos voluntades tienen la capacidad de generar algo, de producir algo. Siempre que dos voluntades se unen, de eso se trata el evento y cómo Dios organizó y confeccionó el matrimonio. Dos voluntades tienen la capacidad de producir algo. Pero cuando espiritualmente usted se pone de acuerdo, usted o yo, nos ponemos de acuerdo con la voluntad del enemigo que ha sido sembrada en nuestra concupiscencia, usted y yo
engendramos en nuestro corazón, no es el enemigo solo, usted y yo, porque quien trae a la luz a este mundo todas las cosas son los seres humanos. Y cuando usted y yo engendramos el pecado, la Biblia dice que luego damos a luz, ¿qué? La muerte. Terrible. Este es el aspecto destructivo de esto. Pero hay un aspecto constructivo. O sea, que el pecado no es otra cosa que lo que usted y yo le damos a luz al enemigo. Terrible. Ahora, cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, esto es mucho más poderoso que eso que yo he estado hablando. Entonces los planes y los propósitos y el destino profético establecido por Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas. Cuando usted y yo alineamos nuestra vida a Dios y empezamos a escuchar su corazón y nos alineamos y nos sincronizamos con esas ideas que Dios está trayendo a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro corazón, inmediatamente comienza a producirse lo de Dios. Dios siempre tuvo en el corazón este evento que estamos conmemorando hoy. Es más, Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto estaba en el corazón de Dios. Y cuando hay algo en el corazón de Dios, escuche, cuando hay algo en el corazón de Dios, quien único puede detenerlo es un ser humano. Los propósitos de Dios en su vida y en mi vida, no hay enemigo que los pueda detener si usted y yo estamos de acuerdo con Dios. Entonces tenía Dios que conseguir un cuerpo, una persona que se pudiese poner de acuerdo con él. Entonces aparece Jesucristo. Hebreos capítulo 10 versículo 5 dice: por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo. Jesucristo vino y tomó un cuerpo. Y aunque el enemigo trató de oponerse a que Cristo muriese en la cruz, fíjense que el enemigo primero no quería que Jesucristo naciese, como tampoco quería que Moisés naciese. Pero nacieron. Y trató de matar a un montón de niños con el propósito de matar a esa criatura, aquel que era un libertador, como usted y yo en nuestros hogares que somos libertadores, como usted y yo en nuestro barrio que somos libertadores. Cuando no lo pudo conseguir, intentó quitarle la vida a Jesús de otras maneras. Él no quería que Jesucristo muriese en la cruz. Por eso cuando Pedro le dice: no te ocurra tal cosa, cuando Jesús le revela su plan, él le dice: apártate de mí, Satanás. Él quería que muriera de otra manera, ahogado o como fuese, pero que no derramase la sangre. Porque esa muerte el enemigo sabía que cumpliría los propósitos de Dios. Pero ahora Jesucristo está sincronizado con la voluntad del Padre. Había un acuerdo. La ley del acuerdo se cumplió. Y finalizo con esto. Usted sabe lo que ocurre con el enemigo cuando dos voluntades se ponen de acuerdo. Que lejos de tener poder destructivo, pierde todas sus capacidades. Escuche esto. Y se convierte en un cooperador en los planes de Dios. Prepárese para que el enemigo comience a cooperar con usted en los planes que Dios ha sembrado en su corazón. Eso es lo que Dios ha comprado para usted y para mí. Nada más y nada menos que la capacidad de ponernos de acuerdo con Él. Escuche muy bien a Gabriel en esta hora. Dios me lo bendiga.